Bueno, vamos a hablar ahora con Camila Rosel. Ella es nuestra psicóloga amiga que todos los viernes nos trae una columna para desasnarnos sobre algún aspecto de nuestra psicología, de nuestro comportamiento, de nuestras falencias y de nuestras virtudes también, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de las emociones, qué son las emociones, qué lugar ocupan en nuestra vida, cuáles son y qué se puede hacer con ellas, básicamente. Camila Rosel, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfano te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Lore? Hola, buen día, muy bien. Camila, ¿vos cómo estás? Bueno, ¿Bien? como decía Santi, vamos a hablar de las emociones. Sí. Parece un tema súper importante porque todos tenemos emociones y las experimentamos alguna vez, y te diría casi todo el tiempo. Y tenemos emociones las personas de Argentina, de Japón, de China, todo el mundo tiene emociones. Así que es un tema que nos compete a todos. Uh-huh. Bueno, la palabra emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Y las emociones son estados afectivos que experimentamos y sobre todo respuestas fisiológicas y psicológicas que experimenta el individuo y nuestro organismo cuando responde a determinados estímulos. Estos estímulos pueden ser una situación, una persona, un objeto, o también puede ser un recuerdo de algo importante. Las emociones son modos de adaptación a estos estímulos, entonces es importante entender que todas las emociones están ahí para algo, porque justamente nos permiten adaptarnos y nos brindan información sobre ese estímulo que estamos percibiendo. Muchas veces las emociones guían nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Por eso se dice muchas veces que cuando estás enojado no tomes alguna decisión, o que cuando estás muy feliz no hagas promesas, porque hay que tener un equilibrio emocional. Los diferentes estados emocionales se provocan por la liberación de neurotransmisores o de hormonas, que transforman esas emociones en sentimientos y finalmente esos sentimientos en lenguaje. También está bueno por ahí distinguir que emoción y sentimiento no es lo mismo. Muchas veces se utilizan de forma indistinta en el lenguaje cotidiano, pero mientras que las emociones son universales y son inmediatas y generalmente son de duración corta, los sentimientos son de duración más larga y se pueden verbalizar. Un ejemplo sería, la rabia o el enojo es una emoción, sí, pero el resentimiento, que justamente es un sentimiento que es más largo que la emoción de rabia, que permanece en el tiempo y que se activa, por ejemplo, cuando recordamos algo malo que nos ocurrió. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Te hago una pregunta, Camila. Por ejemplo, la nostalgia es una emoción. Yo escucho una canción, nos pasa a todos. Escuchamos una canción y decimos, y nos transporta a un lugar o a un viaje o a una persona, y bueno, y uno lo recorre un sentimiento. En ese caso, ¿que estamos ante una emoción del pasado? En ese caso estamos, como vos dijiste recién, ante un sentimiento. Ah, bien, bien. La tristeza es una emoción. Ahora, la nostalgia que vos mencionabas, que te trae un recuerdo del pasado y que por ahí es más duradero, es un sentimiento. Existen lo que se llaman emociones básicas y, bueno, emociones sustitutivas. Hay un montón de emociones que experimenta el ser humano, pero todos los autores están de acuerdo en que existen 6 emociones que son básicas. Una es el miedo, otra es el enojo, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. Esas serían las emociones principales y las emociones básicas, porque son innatas, porque responden a un estímulo y porque vienen como dentro del libro de vida que tenemos cuando nacemos y que todos experimentan esas emociones alguna vez. Por ejemplo, esto que vos mencionabas, la tristeza es una emoción, pero la nostalgia ya es un sentimiento. La tristeza también es una emoción, como mencionaba, pero la depresión ya no sería una emoción auténtica, sino que sería una enfermedad. Cuando la emoción deja de ser corta justamente y permanece por más tiempo, quizás muchas veces deja de ser funcional para el organismo y se transforma en otra cosa. El miedo, por ejemplo, es importante porque nos alerta sobre que existe alguna amenaza
y nos permite huir o atacar. Esa sería como la función del miedo. Por otro lado, el enojo nos sirve para entender que ahí hay una situación que está sobrepasando nuestros límites y nos sirve para entender qué cosas queremos tolerar y qué cosas no. Por eso es importante entender que todas las emociones están ahí para algo y tienen una función, por más de que haya algunas emociones que no nos gusta experimentar. Después, bueno, la tristeza nos informa de que perdimos algo, algún ser querido o algo que queremos, o que hay una carencia de amor o de afecto. Entonces está bueno fijarse dónde está esa carencia, ir a buscarla o permitirnos llorar, que también es sano. La alegría, bueno, es una emoción muy linda, nos informa que nos está pasando algo bueno, algo satisfactorio y nos permite disfrutar de ese momento. Y la sorpresa también es una emoción que es universal porque se estudia que todo el mundo alguna vez se sorprende desde los bebés hasta bueno, las personas grandes, y ahí nos permite evaluar que hay algo nuevo que vale la pena ser experimentado. Y después, bueno, el asco también es funcional porque nos sirve para escapar de esa situación o darnos cuenta que en algún punto nos está haciendo mal o nos está afectando. Camila, el famoso tragarse las emociones sería, ¿no? Cuando uno está enojado y lo disimula porque, bueno, porque no quiere generar una situación, o cuando uno está triste y, por ejemplo, se los disimula a los chicos en casa para no transmitir una situación difícil a los que no tienen nada que ver, que serían los menores. ¿Es saludable, no es saludable, o hay que exteriorizar todo permanentemente? Lo más saludable es exteriorizar las emociones. Justamente creo que la mayor causa de enfermedades son emociones reprimidas. Hay muchas enfermedades que se conoce que su causa es emocional, como por ejemplo el cáncer, pero en realidad te diría que casi el 99% de las enfermedades tienen un origen emocional y son una emoción reprimida. Porque la emoción siempre está presente, no es que porque nosotros no la nombremos, no la expresemos, esa emoción desaparece. Después esa emoción aparece, y de hecho aparece con más fuerza y aparece como un síntoma físico. Por ahí uno se traga esa emoción, por así decirlo, y después tiene un nudo en la garganta, tiene presión en el pecho, tiene un nudo en el estómago, y justamente es esa emoción que está pidiendo salir de alguna forma. Por eso es súper importante que lo charles con un amigo, lo charles con un profesional, o que escribas, o que dibujes. Cada uno va a buscar una vía de escape distinta para esa emoción, pero es súper importante que sea expresada porque se evitarían un montón de problemas. Claro, el arte o las expresiones artísticas, te escuchaba recién, pueden ser mecanismos, ¿no? Porque por ahí uno está triste y agarra un instrumento musical, alguno canta, qué sé yo. Hay gente que está alegre y canta en la ducha. Supongo que el arte, entre comillas, porque cantar en la ducha no necesariamente es arte, pero la expresión artística en todo caso puede servir, ¿no? Sí, muchísimo, Santi. La expresión artística es súper sana para expresar emociones. Como vos decías, no solamente dibujar y pintar, sino tocar un instrumento o charlarlo. Hay un montón de vías para expresar las emociones, pero el arte sería la vía, te diría casi por excelencia. Los que hacen arte abstracto, en realidad no hay nada abstracto, están proyectando todo el tiempo emociones y lo que te está pasando, así que es muy sano que los chicos conecten con estas actividades desde chiquitos. Hay gente que tiene naturalmente más desarrollada una emoción que otra. Por ejemplo, hay gente que está todo el tiempo alegre y se toma la vida con mucha alegría. Y uno por ahí dice, uy, qué bueno, ¿no? Ser así, porque se toma la vida con felicidad a pesar de los problemas. Y hay otra gente que quizá tiene la vida bastante solucionada y está todo el día enojada o todo el día con alguna emoción negativa. ¿Hay más predisposición en algunas personas que en otras? ¿Cómo funciona? ¿El que le toca, le toca? En realidad tiene mucho que ver con la crianza y bueno, con los acontecimientos de la vida, ¿no? La experiencia de vida, pero también existe un componente genético. Viste que por ahí dicen, ah, esta persona tiene el mismo mal humor que el padre o que el abuelo, o que es muy negativa, que es muy positiva. La realidad es que existe un componente genético en las emociones, pero también tiene mucho que ver con la predisposición de uno hacia la vida y también con lo que aprendió de chico, ¿no? Y copia de los padres y demás. Bien, última, Camila, la actividad física ayuda, supongo Sí, que la sí. actividad física ayuda muchísimo. De hecho, cuando nosotros realizamos actividad física, liberamos endorfinas y nos sentimos muchísimo más alegres. Es re importante llevar una dieta sana
y realizar actividad física para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Esto por ahí es un concepto que está ahora bastante hablado y que lo estudia la psicología positiva, y la inteligencia emocional tiene que ver justamente con esto, de poder reconocer nuestras emociones y poder expresarlas, y también reconocer las emociones de los demás de forma empática. De hecho, las personas que tienen inteligencia emocional viven mucho más felices y son capaces de superar conflictos más rápidos. Hay mayor autocontrol, hay mayor motivación, y de hecho también expresar las emociones ayuda a nuestro aprendizaje, tener un equilibrio emocional. Si nosotros estamos equilibrados emocionalmente, aprendemos más rápido y de manera más eficaz. En cambio, si tenemos estados de ánimo, por ejemplo, muy bajos, como la tristeza, la depresión, o por el contrario, muy intensos, como la ira, se nos dificulta mucho más el aprendizaje. Doctora Camila Rosel, muchísimas gracias por la columna. Nos hablamos, si usted lo predispone así o lo dispone así, el viernes que viene. Dale, Sandy, muchas gracias a vos. Nos encontramos el viernes que viene, y cualquier cosita me pueden buscar en mi página, que es Psicosanar, en Instagram o en Facebook. Perfecto, muchísimas gracias Camila. Gracias a ustedes, un besote. Gracias. Chao, chao.